Mónica, Orlando, ¿me escuchan bien? Perfecto, Marco, y te vemos mejor todavía, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Hablando de esta escalada que tiene que ver con el monto que tiene que recibir una familia tipo en la Argentina para no caer en líneas de pobreza, que este mes supera los 72.000 pesos. ¿Hasta cuánto va a llegar antes del cierre de año? Bueno, no lo sabemos bien, ¿no? Porque los índices inflacionarios siguen creciendo. Sabemos que esto es un problema que tenemos por el tema de un fuerte gasto público y la emisión monetaria. ¿Hay problemas de retorno? Bien, nosotros te escuchamos perfecto. Bien, entonces voy así con el teléfono. Entonces, tenemos fuerte emisión monetaria, tenemos un Estado que está gastando mucho para atender los problemas de la pobreza, pero tenemos que esto genera un problema en el largo plazo, ¿no? Porque toda esa emisión monetaria sin crecimiento de la actividad económica lo que genera es inflación. Y es así que el INDEC hace periódicamente el análisis de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, y para el mes de octubre, como bien ustedes decían, para no caer en línea de pobreza, una familia necesitaba tener una familia tipo, ingresos por 72.365. Ahí le pido a Gerardo si pone la placa número 1. Ahí tenemos el discriminado de cómo es el nivel de ingreso que debe tener una familia. A la izquierda, si ustedes pueden ver, tenemos hogares con 3 integrantes, la familia tipo de 4 integrantes y un hogar con 5 integrantes, es decir, una familia tipo pero con 3 chicos. El del medio, la familia de 4 integrantes, para no caer en indigencia, debía tener ingresos por casi 31.000 pesos y para no caer en pobreza, ingresos por más de 72.000 pesos. ¿Cómo se calcula la canasta básica? La de la izquierda es la alimentaria, que marca la línea de indigencia, y la de la derecha es la canasta básica total, que marca la línea de pobreza. Lo que se hace es, se toma un adulto equivalente, un varón que trabaja, que tiene un cierto gasto calórico, y allí se calcula cuáles son los alimentos necesarios para la subsistencia. Y se calcula el precio de esos alimentos. Y después, para el resto de la familia, se calcula el porcentaje de equivalencia con ese adulto. Por ejemplo, quizás la mujer sea un 80%. Un hijo varón adolescente capaz que sea un 110%. Una hija de 5 años de edad quizás sea el 60% de lo que se requiere en calorías. Se suman esos porcentajes de adultos equivalentes y ahí te da la canasta de indigencia, que en este caso, para una familia tipo, fue de casi 31.000 pesos en el mes de octubre. Y luego se toma la medición de la encuesta de gasto en los hogares, que también hace el INDEC, y se ve cuánto se gasta en alimentos del gasto total de las familias, en promedio. Por ejemplo, si voy a decir, bueno, se gasta el 35%, entonces, en alimentos, si 30.925 pesos es el 35%, ¿cuánto es el 100%? Entonces ahí se calcula la canasta básica total, que son esos 72.365 y que incluyen vestimenta, recreación, vivienda y todos los servicios básicos para tener una vida más o menos normal. Y en ese caso te marca el límite de la pobreza. Está bien, si tomamos una proyección de los últimos datos, Marcos, la inflación ha perforado la barrera del 3%. Digo, si a los 72.000 le calculamos un promedio, podríamos llegar al cierre del año con una canasta, para no caer en el índice de pobreza, por arriba de los 75.000 pesos. ¿Cuántos argentinos, familias argentinas, ganan ese dinero? Bueno, tenemos ahí, mira, si me dejas continuar, te sí, muestro dale. En la segunda placa, te muestro cómo ha evolucionado estos valores respecto a octubre del año pasado. Fíjate, la canasta básica alimentaria, para no caer en indigencia, no sé si están viendo la placa número 2. Sí, 49.900. Un 49% creció, y la canasta básica total un 45%.
Entonces, allí te da una idea de cómo ha incrementado el índice inflacionario y a ver si podemos llegar a ese valor o no, ¿no? No mucha población alcanza eso, y hay un estudio que ya te voy a comentar más tarde, de que hay mucha gente que no está en la línea de pobreza, no está en situación de pobreza, pero está muy cerca. Entonces, un pequeño incremento en los precios, en los índices inflacionarios, lleva a mucha gente a estar considerada dentro de pobreza. Y tenemos que tener en cuenta que el INDEC mide la pobreza por ingresos. Se puede medir por ingresos, se puede medir por necesidades básicas satisfechas. Acá se utiliza un coeficiente estadístico bastante sencillo de medir, que es el de los ingresos. Pero no necesariamente los ingresos te definen pobreza o no, depende qué es lo que consumes con ese ingreso. Fíjate, en la tercera placa tenemos el valor del salario mínimo vital y móvil, que en octubre se actualizó a 32.000 pesos. Bien. Si nosotros dijimos que la canasta básica, para no caer en indigencia, era de 30.925, es decir que para no caer en indigencia justo alcanza un salario mínimo vital y móvil para no caer en indigencia. Pero para no caer en pobreza necesitas 2 salarios mínimos vital y móvil, 2,26 salarios mínimos, es decir, más de 2 salarios mínimos para no caer en pobreza. Es decir, que una familia tipo donde tenés 2 adultos que trabajan, si cobran el salario mínimo, no pasan la línea de pobreza. Y fíjate que ahí a la derecha pongo otro dato más que es muy interesante. Hay una parte gris ahí en la torta que dice 26,9%. Esa es la gente sobreocupada. Bien. Es decir, hay gente que necesita tener más de un trabajo, o quizás las 2 personas adultas de la familia necesitan tener más de un trabajo para no caer en la línea de pobreza. ¿Trabajo que puede ser informal también, Marcos? También puede ser, Mónica, puede ser un trabajo informal. Y como me preguntaba recién Orlando, es decir, ¿cuántas familias pueden ganar más de esos salarios de 72.000 pesos para no caer en pobreza? Mira, si vamos al último gráfico, el elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino, el 41% de la población, que está a la derecha, el cuadro azul, el 41% de la población está en situación de pobreza. El 12% es clase medio-baja, el 41% es clase media y solamente el 6% es de clase acomodada, clase alta. Si hacemos el comparativo, y estamos viendo el comparativo con el 2016, nos fijamos que la clase media, que es por lo general la mayor parte de la población del país, ha caído del 48 al 41%, y las personas que están en situación de pobreza han subido desde el 32 al 41%. La clase baja se ha igualado a la clase media. Es decir, tenemos la misma cantidad de personas en clase media que en clase baja. Y fíjense que aún la clase acomodada, la clase alta, ha caído el porcentaje. Esto vemos cómo la pobreza se está haciendo estructural. Con el paso de los años, cada vez tenemos más pobreza. Fíjense que la clase media baja subió, pero no porque haya habido menos pobreza, sino que subió porque hay menos gente de clase media. Está bien, es una decantación hacia abajo. Exacto. Tenemos lo que se llama, estamos entrando en pobreza estructural. Año a año los índices de pobreza están creciendo cada vez más y es una situación preocupante que se ve que no lo pueden resolver, ¿no? Marcos, la última, cuando hablas de necesidades básicas satisfechas, con esto cierro, esos 72.000 pesos, 72.365, la familia lo tiene que dividir. ¿No es una familia que alquila? Digo, ¿no es una familia cómo? ¿Que tiene alquiler de vivienda o está? Sí, están contemplados los gastos de vivienda también. Está bien. En la canasta básica total,
está contemplado los gastos de vivienda. Pero, sí, sí. Está bien. Y eso en función también de la encuesta de gasto de los hogares. Ahí vas a tener en cuenta de que hay familias que alquilan y hay familias que no alquilan. Por eso es un concepto estadístico. No es que se tome una familia en particular y se va a ver ese gasto específico, sino que se toma el promedio de las encuestas que realiza el INDEC. Está bien, entonces... Hay familias que alquilan y hay familias que no. Claro, se incluye gastos de vivienda, que puede ser alquiler o vivienda propia, está incluido educación, está incluido salud, ocio y esparcimiento, y nada más, digo... es muy acotado el estudio. Exacto, digamos, es lo básico. Por eso se llama canasta básica total. Una es la canasta básica alimentaria, que es la que te permite comprar los alimentos para asegurarte la supervivencia. Y la canasta básica total es una canasta básica, es decir, tenés una serie de productos o servicios que compran las familias, pero lo más básico. Puedes decir, bueno, hay algo de transporte, hay algo de vivienda, hay muy poco de esparcimiento, pero es lo mínimo que necesitas tener para no caer en pobreza. Para cerrar, ¿es un número creíble? Porque si vos o nosotros hacemos un numerito con papel y lápiz, le preguntaba a una familia X en la Argentina, todas esas cosas no las puede cumplir con ese monto. Este es un promedio de lo que gana lo que necesita una familia. Es un promedio, y la otra característica que tiene es que está hecho en Gran Buenos Aires. Los datos estadísticos están calculados en Gran Buenos Aires. Entonces por ahí puede haber diferencias regionales, ¿sí? En relación a los, por ejemplo, los precios, los valores de los inmuebles, que tanto se está discutiendo si hay un cambio en la ley de alquileres. Bueno, aquí en San Luis los valores de los inmuebles, tanto para compra o como para alquiler, son bastante elevados. Y eso que nosotros no tenemos, digamos, mayor superficie, es decir, bueno, si vivís en el centro o si vivís en las afueras, en 10, 15 minutos estás en tu lugar de trabajo, 20 minutos como mucho, ¿no? Y aún así los precios de los alquileres están muy caros en San Luis. El sector inmobiliario es un sector bastante complicado en nuestra provincia. Marcos, 2 pedidos mensuales por familia, pongámosle, son mucho más de 10.000 pesos. 2 tanques de combustible al mes son más de 10.000 pesos. Digo, ahí tenemos casi el 33% de lo que sería la canasta básica. No quiero sumar escuela privada, medicación, algún esparcimiento, algo roto en el auto. Digo, son números es un número grande, pero es un número chiquito con la realidad argentina. Exacto, sí. Recordemos que esto mide pobreza. También hay algunas consultoras privadas que miden el índice de gastos de la clase media, ¿sí? Y, por ejemplo, este Instituto IDESA, aproximadamente 10 salarios, 10 canastas básicas alimentarias se requieren para más o menos ser considerado de clase media. Es decir, que más o menos una familia de clase media debería estar ganando más de 300.000 pesos para poder mantener un nivel de vida, como vos decís, para poder cargarle nafta al auto, para poder pagar un colegio privado, para poder tener vestimenta o para poder salir a comer de vez en cuando. Necesitas más de 300.000 pesos en estos momentos para tener un gasto normal de clase media. Hay que resignar muchas cosas entonces en la Argentina para entrar dentro de los 72.000 pesos. Sí, lo que charlamos con el licenciado Guzmán, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuyo. Nosotros hablamos que decimos, estamos por allí un porcentaje, el 41% de la población en clase media, ¿sí? Pero tenemos un nivel de consumo en comparación con los estándares internacionales muy bajo, muy bajos. Una persona de clase media de otros países tiene unos niveles de consumo mucho más altos. Una persona considerada en situación de pobreza en otros países tiene un nivel de vida mucho más alto. Es decir, por ahí se dice, bueno, no hay
también hay pobres en otros países. Sí hay pobres, pero el nivel de vida de una persona en situación de pobreza en otros países es quizás el nivel de vida de una persona de clase media baja en nuestro país. Seguro. Marcos, muchísimas gracias por los datos. Son fríos, son tristes, pero son los datos nuestros, los de Argentina. Son nuestros datos, esperemos que podamos visualizar ahora a partir de... tenemos un panorama un poco complicado con la situación del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. No tenemos fondos para pagarle al FMI. Se vienen vencimientos importantes a partir del año que viene. Seguramente el Estado va a tener que llegar a un acuerdo con el fondo y eso implica llegar a, digamos, hacer una política de ajuste. Una política de ajuste significa reducir el gasto público, significa reducir la emisión monetaria, y eso seguramente va a impactar directamente en estos índices de pobreza. Entonces, esperemos a ver lo que sucede, ¿no? Gracias, Marcos, que tengas buen comienzo de semana. Muy buenos días, Orlando, muy buenos días, Mónica, y les recordamos a todos aquellos que quieran ampliar toda esta información, nos pueden seguir en finanzasanluis.com, así que les agradecemos a ustedes también. Muchísimas gracias, Marcos, que tengan muy buenos días.